9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a conversar con la doctora Elizabeth Díaz, secretaria general del Cuerpo Médico del INEN, y el doctor Absalón Montoya, presidente del Cuerpo Médico de la misma entidad, a propósito de la decisión del Congreso de derogar el decreto que permitía que el INEN se convirtiese en un hospital general, digamos, propio de la esfera del Ministerio de Salud, pero distinto a la autonomía de la que hoy gozaba. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿a favor o en contra de esta decisión del Congreso? Bueno, eso es un tema que tendríamos que analizarlo de diferentes maneras. Primeramente, agradecer por la invitación, y nosotros venimos en calidad de representantes y voceros prácticamente de todo el grupo médico al que representamos. Y a decir verdad, nosotros estamos dedicados exclusivamente a la labor asistencial de nuestros pacientes. A nosotros lo que nos interesa es que se mejoren los recursos, que se optimicen los recursos, que nosotros podamos tener buenas oportunidades y que el único beneficio sean los pacientes. Creo que al hablar de un decreto entre a favor o en contra, simplemente significa obviar lo que son los requerimientos, las necesidades de los médicos del INEN. Nunca se ha hablado de los médicos del INEN. Entonces, lo que nosotros queremos es que simplemente las cosas pero la se hagan bien. Porque el gobierno y la ministra de Salud ha dicho que esto se hace porque el INEN no funcionaba bien y que requieren esa medida sacarlo de esta esfera de autonomía porque no hacían lo que debían, se despilfarraban recursos, etcétera, y que por eso era la urgencia del cambio. Claro, efectivamente hemos escuchado muchísimas versiones que nos dicen vamos a cambiar por estas situaciones, por otras situaciones. Pero la propia ministra lo ha dicho. Claro, lo correcto es lo siguiente. Lo correcto es lo siguiente. Que primero, para hacer un cambio, tenemos que ver el porqué. Y lo que tenemos que analizar, si nosotros tenemos independencia como hasta ahora nuevamente tenemos independencia como no ve, tenemos que analizar si nosotros hemos cumplido con los objetivos o tenemos que ir más allá de lo que nos han solicitado. Entonces, ¿ya han cumplido con los objetivos? Cumplimos con los objetivos parcialmente, no del todo como se ha venido especificando, como se ha solicitado. La situación sería, para cumplir los objetivos es necesario, es indispensable que una institución deje de ser OPE o tendría que pasar al MINSA. No solamente hubiese sido conveniente por decir que si es que no se está consiguiendo los objetivos dentro de una gestión, cambiar solamente la gestión. Eso es lo que nosotros, los médicos del INEN, estamos diciendo. Porque nunca escucharon la versión de los médicos del INEN. Se tomó una decisión por fuera sin consultar a los médicos del INEN. Y son dos cosas completamente diferentes, tenemos que ver. Una cosa es la parte asistencial. O sea, la ministra nunca se ha reunido con los médicos del INEN antes de tomar esta decisión. ¿Antes de tomar la decisión? No. Exitosa. No. Antes de tomar la decisión, no. Tenemos dos problemas fundamentales. Uno es lo que sucede en la institución como tal, a cual yo represento, a los médicos del INEN lo represento yo, con esta nueva junta que hemos tomado, democráticamente elegida, hace 3 días que hemos juramentado, 2 días que hemos juramentado. Entonces, tenemos que ver cuál es la problemática del INEN y cuál es la problemática del cáncer en el Perú, cosa que no lo hemos conversado, cosa que no lo hemos visto. La participación del INEN la participación del cuerpo médico inicia ahora con la nueva gestión que tenemos. Y nosotros confiamos en la nueva gestión, confiamos en la dirección del hospital que tomará las acciones respectivas para hacer de repente lo que no se hizo. Pero nosotros estamos dedicados estrictamente a nuestra labor médica, cumpliendo tal como dicen los estatutos del cuerpo médico y además tal como se merece en la atención de un paciente en cáncer. El problema del INEN como tal es la saturación. Efectivamente, y tenemos que ver por qué se satura. ¿Saturación de qué? ¿Servicio? De servicios. ¿Pero por qué se satura? Solamente es porque, digamos, no atendemos bien, como se ha ido hablando, que se burocratizó, se habló de que nosotros no trabajamos adecuadamente, de que nosotros no estamos cumpliendo nuestro trabajo. No, señor. Nosotros hemos hecho planes de contingencia para poder abastecer a los requerimientos de lo que necesita el INEN. El problema es, básicamente, que el INEN capta pacientes derivados de todo el país. Y las unidades oncológicas no han dado los resultados tampoco en relación a la parte asistencial. Entonces, ¿qué se han admite eso? Admitimos eso. Porque lo que se han convertido es, al no tener la capacidad resolutiva, porque esto todo es un equipo, no es una cosa que yo solamente te pongo y vas a atender pacientes. No, al no tener capacidad resolutiva,
y con los casos que son de manejo altamente especializados, es que han ido al INEN. Entonces, van al INEN y en el INEN tenemos que atenderlos a todos. Entonces, se han convertido en centros de referencia. Eso es. Y el INEN está sobresaturado justamente por la cantidad de pacientes que tenemos. Entonces, la problemática es población de pacientes número 1. Y número 2, descentralización adecuada que tenemos que ver. Ahora... ¿Eso a su juicio se pudo lograr manteniendo al INEN como OPD? Por supuesto que sí. ¿No era necesario adscribirlo al Ministerio de Salud? Nuestro parecer es indistinto, nuestra posición al margen de todo lo que se puede decir es indistinto. Sea OPD o sea un organismo público desconcentrado, nuestra labor va a ser la misma, nuestra función va a ser la misma. Lo que sucede es que tiene que haber alguien o algo que nos diga, bueno, sus objetivos están un poco bajos, pues tenemos que mejorar. Ahora, si nosotros tenemos una nueva gestión, tenemos que apoyar a la nueva gestión para que se haga lo que no se hizo probablemente. Pero esto, en forma general, si lo vamos a analizar el magro del país, no depende solamente del INEN, no depende de normas, no depende solamente del ministerio o el INEN. Esto es un conjunto de cosas que tenemos que hablar como problemática del cáncer en el Perú. Nace desde las aulas universitarias, que nadie lo toma en cuenta. El INEN es un ente rector. Nosotros formamos, capacitamos, tenemos profesionales de alta calidad. Dos problemas. Número 1, el INEN forma profesionales de alto nivel. Esos profesionales de alto nivel van a ir a trabajar en provincias. Es el sentimiento de todos los médicos. ¿Van a ir a hacer una cirugía de alto nivel? Pues no. Y si a eso le sumamos los honorarios médicos que son paupérrimos para un médico del INEN con la alta especialidad, sin tener en cuenta los méritos que tenemos nosotros, la mayoría, 2 especialidades, 3 especialidades, la mayoría tiene maestrías, doctorados, docentes, formador de médicos. O sea, si nosotros estamos con un sueldo por debajo de los estándares que está... No bueno, de repente lejos, eso mejora con esta... San Juan del Lurigancho. ¿Hubiese mejorado, mejor dicho, con la decisión del gobierno o no? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Al darle autonomía al INEN debía mejorarlo. Pero eso es situación Pero no ha ocurrido. No ha ocurrido, pero debería ser situación de gestión. O sea, nosotros percibimos sueldos por debajo de un médico general, siendo especialistas de alto nivel. Y lo que iba es lo siguiente. Poniendo los sueldos de lado, nuestra labor es, nuestra capacitación es en alto nivel de asistencia médica. Los pacientes con cáncer no son un paciente común y corriente, necesitan un manejo altamente especializado, multidisciplinario. Entonces nosotros tenemos que capacitar médicos para el interior del país. Ahora, le decía que esto debe nacer desde las aulas universitarias porque ahí se tiene que enseñar cáncer a la población. Es menester decir que un médico general tiene que saber de cáncer. Es menester que un ginecobstetra tiene que saber de cáncer. Un cirujano general tiene que saber de cáncer. Lo que en la currícula no está establecido. O saben muy poco y no lo hacen. Entonces, ahora escuchemos a la doctora Díaz, que también nos acompaña, Elizabeth Díaz, secretaria general del Cuerpo Médico. ¿Coincide con el doctor Montoya, que nos acompaña? Muy buenos días. Totalmente coincido con lo que está diciendo el doctor Absalón. Quiero, por favor, que no se malentienda que estamos trayendo en este momento la opinión de la mayoría del INEN, porque no es así. Somos una junta nueva que ha ingresado hace 48 horas, acabamos de juramentar y aún no hemos realizado una asamblea. La situación en la que está ahora el Cuerpo Médico en este momento es diferente a la del 2016, donde era otra condición, donde teníamos otras posibilidades. Ahora ya no estamos viendo MINSA, sino si somos OPD o OPE. Entonces, es necesarias nuevas reuniones, nuevas convocatorias, pero lo que sí estamos absolutamente todos del cuerpo médico del INEN de acuerdo es que queremos la garantía de la continuidad de la prestación de salud a los pacientes. ¿Y eso está en riesgo? Cualquiera que sea el cambio. ¿Pero por qué requieren esa garantía? ¿Está en riesgo? Lo que sucede es de que, si bien hay sistemas en otros hospitales que pertenecen a MINSA, en palabras del decano del Colegio Médico, tienen un desabastecimiento entre el 20 y el 50%. Se ha asegurado que eso no va a ocurrir con los cambios. A nosotros eso no nos da, no vamos a decidir nosotros el rumbo que se va a tomar. Lo van a tomar a otros niveles. Nos gustaría que se oiga la opinión del cuerpo médico, pero sobre todo lo que quisiéramos es que se considere el gran esfuerzo y la labor y la alta calidad del trabajo de los médicos del INEN, y que últimamente, según distintas opiniones, en muchos casos desinformadas, están dando una imagen equivocada
del médico del INEN. Somos médicos, como mencionaba el doctor Absalón, nosotros trabajamos con una característica muy especial del INEN, de sacrificio, de esfuerzo, de muchas características que ponemos, y se está poniendo a veces en tela de juicio la manera en ha que... sido muy criticado el INEN. Así es. Ha salido mal parado del embate gubernativo. Exactamente, pero esto está basado en informaciones que no son exactas. ¿Se van a reunir ustedes con la ministra? ¿Han solicitado una reunión? Aún no hemos solicitado, pero es probable que sí, porque esto es una situación que tenemos que conversarlo. Yo creo que esto va más allá de lo que nosotros podemos expresar. Nosotros expresamos un sentimiento de lo que es nuestra labor estrictamente asistencial, estrictamente en relación al beneficio del paciente. Pero las partes normativas lo tiene que ver la gente altamente especializada en manejo de recursos, en cómo se tiene que formar lo que es la red de cáncer en el Perú que se habla. Definitivamente necesitamos desconcentración, necesitamos descentralización, lo necesitamos. Descentralización. ¿Qué porcentaje de los pacientes del INEI vienen de provincias? Miren, prácticamente estamos... El 40%. 40%. ¿Pero por qué? Es excesivo. Mira, pero vamos a poner... Debería ser que el 10%. Pero vamos a poner por qué. Es que lo que sucede es que se piensa que cáncer es una situación muy fácil de manejar. Y no es así. En cáncer, la palabra cáncer da miedo, significa muerte, ¿no es cierto? Para todo el común significa muerte. Entonces, en cáncer tenemos que tener mucho cuidado cuando uno va a tratar un paciente. Paciente maltratado, paciente muerto. Maltratado me refiero estrictamente a los tratamientos que se pueden instaurar. Entonces, el problema es en provincias. ¿Quién hace la labor que nosotros podemos hacer? No tenemos mucho profesional. Si a eso le sumamos el bajo, dos cosas, la alta especialidad que sale del INEN, si a eso le sumamos los bajos sueldos, pues nadie quiere ir a provincia. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar descentralizando, pero capacitando. No importa quién las haga. Pero ¿por qué no lo han hecho, pues? Porque esa actividad se realiza. El INEN es un ente rector y altamente capacitador. El problema está que no es de interés para el médico formado, capacitado, viajar a provincia y trabajar por los bajos salarios, los pocos beneficios. Entonces se centraliza por un problema periférico que ya es externo al INEN. Se centraliza la atención en los centros cercanos a Lima, porque en realidad no hay mayor beneficio para un médico altamente especializado de ir a provincia. Mire, nosotros, ¿qué más experiencia tengo? Por decir, yo he ido a capacitar en el Perú y hay un problema muy grande. Capacitamos al profesional. El profesional por un efecto probablemente económico migra. Capacitamos, le dejamos una misión en un lugar. Cuando vamos a la supervisión ya no la encontramos en ese lugar. Ya se fueron a otro lugar. Ese personal se pierde. Nosotros hemos capacitado en todo el Perú. Y yo conozco más la realidad de todo el Perú capacitando. Entonces, ese profesional ya no está. Por otro lado, el poco apoyo también que recibe de los gobiernos regionales. O sea, esto no es una situación que con que yo le cambio el decreto y ya voy a solucionar el problema. Todo, claro. No, acá es un esfuerzo, necesitamos un esfuerzo de todas las instituciones y que las personas que conocen el tema, las personas que saben de lo que es una administración, una atención adecuada, las puedan regir, la puedan hacer. Pero el INEN no puede perder la rectoría del cáncer. ¿Por qué? Porque el común, ¿quiénes saben más de cáncer en el Perú? Somos nosotros. El INEN es una institución que se ganó un prestigio hace mucho tiempo, siendo OPE o siendo OPD, desde nuestro gran maestro, el doctor Cáceres Graciani. No necesitamos eso para que nosotros podamos ejercer lo que podamos hacer. Pero eso sí, necesitamos el apoyo administrativo, que las personas pongan por sobre todos sus intereses lo que es el manejo del cáncer en el Perú y se haga un adecuado programa a largo plazo. Eso no se soluciona en un mes, en 2 meses, como por ahí se suele decir. Perfecto. Y a mis colegas ex-INEN les pido también que colaboren con nosotros, que hagan prevalecer su experiencia, su formación, su capacidad en beneficio también de lo que es para la atención de los pacientes en el Perú. Doctor Montoya, doctora Díaz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Doctor Absalón Montoya, presidente del Cuerpo Médico del INEN, y Elizabeth Díaz, secretaria general.